un hombre que cruzó lo imposible para forjar naciones, un libertador que tras la victoria renunció a todo poder. Hoy, en este viaje por el pasado, desenterraremos la historia de José de San Martín. Soy Cerberus, y la historia que hoy traigo del pasado es la de un general implacable, un estratega genial y un visionario que cambió el destino de un continente entero. Hablaremos de José de San Martín, el hombre que lideró una de las mayores proezas militares de la historia y contra todo pronóstico, prefirió el silencio del exilio a los aplausos del poder. Su vida es una epopeya de valentía, sacrificio y una decisión final que lo eleva a la categoría de leyenda. Prepárense para una aventura que se forjó en las cumbres más altas y en el corazón de un ideal inquebrantable. Nuestra historia comienza lejos de las pampas sudamericanas, en Yapeyú, actual Argentina, donde José de San Martín nació en 1778. Sin embargo, fue en España, a miles de kilómetros de su tierra natal, donde forjó su carácter y su destino como militar. Desde los 11 años, José se unió al ejército español, combatiendo con distinción contra los franceses en las turbulentas guerras napoleónicas. Su valentía en el campo de batalla, su mente estratégica y su férrea disciplina eran innegables. Participó en batallas clave como la de Bailén, donde los españoles lograron una victoria crucial contra las fuerzas de Napoleón, marcando un punto de inflexión. Fue un oficial leal a la corona, ascendiendo rápidamente en las filas y forjándose una reputación sólida como un soldado competente y respetado. Pero mientras Europa ardía en conflictos y alianzas, a miles de kilómetros de distancia, su continente de origen comenzaba a agitarse con vientos imparables de independencia. Las noticias de las revoluciones y los ideales de libertad llegaban al Río de la Plata como un torbellino, y San Martín, a pesar de su brillante y consolidada carrera en el viejo continente, sentía un llamado más profundo, un destino que lo esperaba en su tierra. En 1811, tras años de servicio y de profunda reflexión sobre los acontecimientos que sacudían el mundo, tomó una decisión trascendental. Se despidió del ejército español y en 1812 puso rumbo a Buenos Aires. La pregunta es inevitable. ¿Por qué un oficial con un futuro tan prometedor en Europa abandonaría todo para unirse a una causa incierta en un continente convulso y en plena ebullición revolucionaria? La respuesta, mis amigos, residía en una visión clara y rotunda: la libertad de su patria y la de todo el continente americano. Una vez en Buenos Aires, San Martín no perdió el tiempo. Con su agudeza estratégica, comprendió que la independencia no podía consolidarse solo defendiendo los territorios ya liberados. Era imperativo atacar el corazón del poder realista en Sudamérica, el virreinato del Perú, y para lograrlo, concibió un plan tan audaz que parecía una locura, una estrategia maestra que lo diferenciaría de cualquier otro caudillo de la época. San Martín fundó el célebre regimiento de granaderos a caballo, una fuerza de élite que se convertiría en su brazo ejecutor y en el núcleo de su futura campaña libertadora. Poco después, se trasladó a Cuyo, una región estratégica en el oeste de Argentina, donde asumió el cargo de gobernador. Desde allí, con una voluntad de hierro, una capacidad organizativa asombrosa y una visión de futuro, se dedicó por completo a una tarea titánica: construir desde cero lo que pasaría a la historia como el Ejército de los Andes. No solo reclutó voluntarios, sino que transformó la provincia en una verdadera fábrica de guerra. Se fabricaron armamento, uniformes, se adiestró a los hombres en condiciones extremas y, lo más importante, se infundió en cada soldado un espíritu inquebrantable de libertad y sacrificio. Su estrategia era clara como el agua, aunque increíblemente difícil de ejecutar: cruzar la imponente cordillera de los Andes, liberar Chile y desde allí por mar, marchar hacia el Perú para asestar el golpe definitivo al Imperio Español. En enero de 1817, San Martín y su ejército se embarcaron en lo que muchos consideraban una locura, una de las hazañas militares más extraordinarias de todos los tiempos: el cruce de la cordillera de los Andes. Más de 5.000 hombres, 10.000 mulas y 1.600 caballos, arrastrando pesados cañones y todas las provisiones necesarias, ascendieron por pasos a casi 5.000 metros de altura. Enfrentaron el frío gélido, la falta de oxígeno, las tormentas de nieve y el peligro constante de los precipicios. Fue una proeza logística y de resistencia humana sin precedentes, que tomó 21 días y costó la vida a cientos de hombres y miles de animales. La sorpresa fue total para los realistas en Chile, que jamás imaginaron una ofensiva por semejante ruta. El ejército de San Martín, aunque debilitado por la brutal travesía, atacó con una ferocidad inaudita. La batalla de Chacabuco, en febrero de 1817, fue la primera gran victoria, abriendo el camino hacia Santiago. Pero la lucha no estaba ganada.
Tras un serio revés en cancha rayada, donde casi todo se perdió en un ataque sorpresa, la tenacidad inquebrantable de San Martín y sus hombres se impuso. Reorganizó sus fuerzas y en la decisiva batalla de Maipú, en abril de 1818, selló definitivamente la independencia de Chile. Bernardo O'Higgins, un valiente patriota chileno, fue nombrado director supremo y San Martín, demostrando su desprendimiento, declinó el cargo, reiterando que su único objetivo era la libertad, no el poder personal. Dos naciones ya respiraban aires de soberanía gracias a su visión y sacrificio. El siguiente paso, el más crítico, era Perú, el baluarte inexpugnable del poder español en Sudamérica, donde se concentraban las últimas grandes fuerzas realistas. San Martín comprendió que la vía terrestre era inviable y organizó una impresionante flota para marchar por mar, contando con el apoyo naval del talentoso almirante Cochrane. En 1820, desembarcó en Pisco e inició la campaña libertadora de Perú. Su estrategia fue más política que militar al principio, buscando minar el apoyo realista y ganarse la población sin derramamientos de sangre innecesarios. Esta astucia, sumada al apoyo creciente de los patriotas peruanos, llevó a la gloriosa proclamación de la independencia en Lima el 28 de julio de 1821. San Martín fue aclamado y nombrado protector del Perú, asumiendo el difícil reto de organizar la naciente nación. Pero la lucha no había terminado del todo. Las fuerzas realistas seguían siendo poderosas en la sierra, y el continente necesitaba una fuerza unida para erradicarlas por completo. Fue entonces cuando ocurrió uno de los episodios más enigmáticos y trascendentales de la independencia sudamericana: la entrevista de Guayaquil en julio de 1822. San Martín, el protector del sur, se reunió con Simón Bolívar, el libertador del norte, para coordinar la ofensiva final y discutir el futuro político de la región. No se sabe con exactitud qué se habló en esa reunión a puerta cerrada. Las versiones son muchas y los historiadores aún debaten, pero el resultado fue claro e impactante. San Martín, al ver que la unificación de los ejércitos bajo un solo mando era esencial para la victoria definitiva, y quizás comprendiendo que sus visiones de gobierno para las nuevas repúblicas divergían profundamente de las de Bolívar, tomó una decisión trascendental. Priorizando la unidad, la victoria final y la estabilidad del nuevo orden, decidió retirarse. En septiembre de 1822, ante la sorpresa y consternación de muchos, José de San Martín renunció a todos sus cargos y se despidió del Perú con una frase que resonaría por la eternidad: la presencia de un militar afortunado es temible a los estados de reciente creación. Su acto de desprendimiento fue casi tan impactante como sus victorias militares. Con una integridad inquebrantable, eligió el exilio. Viajó a Europa, donde vivió en la modestia, en un relativo anonimato, lejos de las intrigas políticas y los reconocimientos que sin duda merecía y que otros habrían buscado con ahínco. Falleció en Boulogne-sur-Mer, Francia, en 1850, lejos de las tierras que había liberado. Su decisión de renunciar al poder absoluto, después de haber liberado un continente entero, es una de las lecciones más valiosas de su vida. José de San Martín no buscó la gloria personal ni el control político. Su único y verdadero objetivo era la libertad de su pueblo y la de los pueblos americanos. Fue un estratega brillante, un líder nato capaz de inspirar a miles, y sobre todo, un hombre íntegro que supo cuando su misión había terminado, cuando era momento de hacerse a un lado para que las nuevas naciones pudieran consolidarse y avanzar por sí mismas. Su legado es un faro de patriotismo, sacrificio y desprendimiento para todas las generaciones, una figura que nos recuerda que la verdadera grandeza a veces reside en saber cuándo soltar las riendas del poder y permitir que la historia siga su curso. Así concluye la asombrosa historia de José de San Martín, un hombre que con su espada, su genio militar y su inmensa sabiduría, cambió el mapa de un continente y dejó una huella imborrable, demostrando que la grandeza no siempre reside en aferrarse al poder, sino en la capacidad de renunciar a él por un bien mayor. ¿Qué otro personaje, con un impacto tan profundo, les gustaría que contara en futuros videos? Déjenmelo saber en los comentarios. Si les ha conmovido la historia del Libertador, no olviden darle un buen me gusta a este video, compartan con otros amantes de la historia y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de las fascinantes historias que seguiremos desenterrando. Por mi parte, soy Cerberus, me despido por ahora. Nos vemos en la próxima historia del Baúl de los Días Olvidados.